viendo venosas si el paciente está en emergencia y necesitamos descongestionarlo rápido, y para dejarle pues una dosis de mantenimiento puede ser vía oral. Entonces tenemos la furosemida, torsemida, hidroclorotiazida, indapamida, tenemos los inhibidores de potasio tipo espironolactona, por ejemplo. Ahora, si estamos hablando de que hay mecanismos que se activan y que juegan un papel en contra del paciente después de un tiempo, tenemos que bloquear estos mecanismos, obviamente, ¿no? Entonces tenemos que usar lo que son los YECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Este sí es un tratamiento que va a mejorar la sobrevida del paciente. Entonces, esto se ha demostrado por múltiples estudios que los pacientes con falla cardíaca que reciben YECA mejoran la sobrevida. Entonces, se puede usar, por ejemplo, hay muchos estudios, ¿no? Por ejemplo, se puede usar lo que es el captopril, se puede usar el enalapril, mucho más si el paciente es hipertenso, nos da campo a poder usar, porque hay pacientes que tienen falla cardíaca y lamentablemente son hipotensos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Hay que tratar de bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero ir viendo cómo va la presión, porque de repente hacen hipotensión, el paciente se desmaya, se descompensa, entonces hay que empezarle a dosis bajas. En el tema de los YECAs, por ejemplo, chicos, para bloquear completamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona tendríamos que usar el captopril, pero a una dosis de 150 miligramos por día. El captopril viene de 25 miligramos, ¿no? Entonces tendríamos que usar 2 tabletas mañana, tarde y noche para que el sistema renina esté bloqueado. Pero como les digo, los pacientes nos hacen hipotensión, hacen falla renal, entonces es difícil llegar a esa dosis. ¿Y cómo puedo hacer para llegar a esa dosis? Tengo que ir empezando con una dosis baja. Puedo usar, por ejemplo, el captopril 1 o 2 veces al día. Si no se hipotensa, no hace ninguna complicación, en 2-3 días le puedo aumentar a mañana, tarde y noche, puedo ir aumentando hasta que el paciente tolere, y sería ideal llegar pues a una dosis plena, ¿no? Como por ejemplo 150 miligramos por día de captopril, por ejemplo. Pero los pacientes pues hacen, por ejemplo, la tos, ¿no? Hacen una tos que es seca, a veces es tan fastidiosa para el paciente que abandona el tratamiento. Entonces, en esos casos se puede usar, por ejemplo, lo que son los ARA2, como el losartán, como el valsartán, etc. Entonces, hay que bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y para eso tenemos lo que son los YECA, ¿no? Efectos adversos de los YECA: tos, que es lo más frecuente, cefalea, si tienen alergia pueden hacer pues angiodema, reacciones alérgicas, hay disminución del sentido del gusto, diarrea, hipotensión, que es lo más frecuente, ¿no? Pueden hacer estenosis de las arterias renales, y obviamente pues están contraindicados en gestantes, ¿no? Los YECA están contraindicados porque producen muerte fetal. Entonces, si es una gestante, jamás den YECA. Si es una paciente gestante hipertensa, nunca le den YECA o ARA2 porque va a producir muerte fetal. Ahora, si está también activado el sistema nervioso autónomo, ¿qué tenemos que darle? Bloqueantes, ¿no? Bloquear este sistema beta adrenérgico. Entonces debemos usar los beta bloqueadores, que ya hemos visto que no todos se usan. ¿Cuáles se usan? El bisoprolol, el carvedilol, el metoprolol y el nebivolol. Esos son los que se pueden usar. Entonces ha habido muchos estudios, como ven acá, por ejemplo, el estudio con carvedilol, donde mejora la sobrevida del paciente, el estudio CIVIS, ¿no? Que es ya también con bisoprolol, que mejora la sobrevida del paciente, ¿no? Y como vemos con el metoprolol, también el estudio MEDIC, donde se ve pues que estos medicamentos sí mejoran la sobrevida del paciente. Otro estudio, por ejemplo, el estudio Copernicus, donde pues se ha usado el carvedilol, ¿no? Que es el que hasta ahora es el que mejor funciona en falla cardíaca, el carvedilol. Ahora, ¿se puede usar también una alternativa de un bloqueador de la angiotensina 2? Sí, si el paciente presenta esa tos frecuente,
Si el paciente tiene los síntomas que ya hemos visto de reacciones adversas, se puede usar un ARA-2. Entre ellos se puede usar, por ejemplo, los sartán, donde vemos que la mejoría es similar, ¿no? No quiere decir que los ARA sean mejores o los YECA sean mejores, ¿no? Son iguales, pero se puede usar cuando, por ejemplo, hay intolerancia a los YECA, por ejemplo, los sartán. Se ha demostrado por el estudio ELI. También el valsartán vemos que mejora la sobrevida del paciente. Ahora, ¿por qué usar un bloqueador de aldosterona? Hemos visto que está activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona y hemos visto todos los efectos maléficos que nos da la aldosterona, ¿no? Retiene sodio, retiene agua, produce cardiomegalia, vasoconstricción, etc. Entonces, tenemos que dar sí o sí un bloqueante de la aldosterona. ¿Cuál es ese? Por ejemplo, la espironolactona. ¿No? La espironolactona, se ha hecho un estudio que es el estudio, ¿cómo se llama este estudio? RALES. El estudio RALES, chicos, era un estudio donde se clasificaba en dos a los pacientes con falla cardíaca, ¿no? Pacientes que recibían espironolactona y pacientes que no recibían espironolactona. Ese es el estudio RALES, es muy famoso. ¿Por qué? Porque se ha visto que los pacientes con falla cardíaca que recibían espironolactona tenían grandes beneficios, mejoraban mucho la sobrevida. Entonces, ha sido de tal manera el efecto de la espironolactona que este estudio no ha llegado a concluirse porque es antiético, sabiendo que un grupo se está beneficiando. ¿Cómo privarle de este medicamento al otro grupo? O sea, no es ético, ¿no? Yo a este paciente le voy a dar la espironolactona que le va a mejorar y a este paciente no le doy. Entonces, es antiético. ¿Por qué? Porque los efectos eran muy buenos. Entonces, en un paciente con falla cardíaca no debe faltar la espironolactona porque mejora la sobrevida del paciente. Entonces, este estudio por eso es muy conocido, porque no ha llegado a concluirse. Se ha visto que los beneficios son tan grandes que no se le puede privar al otro grupo. Entonces, no ha llegado al final, ¿no? Este es el estudio RALES. Mejora la sobrevida del paciente la espironolactona, pero tiene efectos adversos, por ejemplo, ginecomastia, impotencia, disminución de la libido en mujeres, hirsutismo, cambios de la voz, diarrea, gastritis, somnolencia, ataxia, discrasias sanguíneas, ¿no? Entonces, si tienen muchas reacciones adversas, hay otro medicamento similar que es la eplerenona, ¿no? La eplerenona, que ya también se ha demostrado por el estudio de FESUS, que también mejora la sobrevida del paciente, ¿no? El problema es que la eplerenona, pues, no lo tenemos, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? No lo tenemos en los hospitales públicos, ¿no? Creo que en nuestro país no hay, y si hay, pues tiene un costo mayor, ¿no? Pero se puede usar eso, por ejemplo. Ahora, otras drogas, por ejemplo, tenemos lo que son la digoxina. La digoxina, chicos, es un medicamento que se conoce hace muchos años, ¿no? Es un digitálico. ¿Qué hace? Es un digitálico que es cronotrópico negativo y es inotrópico positivo. ¿Qué quiere decir? Que aumenta la fuerza de contracción del ventrículo y disminuye la frecuencia cardíaca, pero no mejora la sobrevida del paciente. Incluso a la larga puede aumentar la mortalidad del paciente. Por eso es que se trata de no usar la digoxina. Pero ¿qué hacemos si tenemos un paciente, por ejemplo, con una baja fracción de eyección y que tiene taquicardia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso sí, pues se puede usar porque va a aumentar la fracción de eyección, va a aumentar, la fuerza de contracción y va a disminuir la taquicardia, ¿no? Pero no mejora la sobrevida del paciente. Como les vuelvo a decir, a la larga puede haber incluso mayor mortalidad en los pacientes que han usado más tiempo la digoxina. Otros medicamentos, por ejemplo, tenemos la ivabradina, ¿no? Que no se ha usado mucho, pero mejora en lo que es las rehospitalizaciones. Ahora, hay en poblaciones especiales, por ejemplo, en la raza negra,
se ha visto que la combinación de la hidralazina con el nitrato de isosorbide tiene efectos beneficiosos, ¿no? Sobre todo en la raza negra. Los anticoagulantes se tienen que usar cuando el paciente está en arritmia, porque una de las complicaciones va a ser un evento cardioembólico, ¿no? Por ejemplo, que dispare un trombo, un coágulo al cerebro y el paciente que está con falla cardíaca nos haga un infarto cerebral. Imagínense eso sobreagregado, ¿no? Entonces se puede usar ahí los anticoagulantes. Ahora, hay otros dos tipos de medicamentos, ¿no? Que no son muy antiguos. Uno de ellos es los ARNI, habrán escuchado de los ARNI, ¿no? Esta es una combinación del valsartán con el sacubitrilo. ¿Y qué es el valsartán? Es un ARA2, un antagonista de la angiotensina, y el sacubitrilo es un antagonista de la neprisilina. Entonces, esta combinación ha funcionado bien, mejora a largo plazo la sobrevida de los pacientes, los ARNI, no se olviden, ARNI. Y el nuevo grupo de medicamentos son los inhibidores de la SGLT2. No se confundan con LGTB, SGLT2. SGLT2. ¿Cuáles son los inhibidores de la SGLT2? Tenemos, por ejemplo, lo que es la empaglifosina y la dapaglifosina, ¿no? Entonces, estos medicamentos, el año pasado nomás se ha demostrado que mejora la función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, ahora este es el mejor medicamento que ha salido en cardiología. Ahora también se está usando en nefrología. Van a ver cuando roten nefrología que estos pacientes están usando lo que es la dapaglifosina y la empaglifosina. Mejora también la función renal. Primero empezó usándose para la falla cardíaca con baja fracción de eyección. Ahora, el año pasado se ha demostrado que también mejora la falla cardíaca con la fracción de eyección preservada. El único problema es el costo, ¿no? Lamentablemente son medicamentos que como recién están saliendo, pues tienen un costo elevado. Pero si el paciente lo puede pagar, hay que darle esa alternativa, ¿no? Entonces el paciente se va a beneficiar. ¿Y cómo sabemos? Le hacemos, por ejemplo, una ecocardiografía hoy día. Su fracción de eyección está en 30%, ¿no? Empezamos con esta dapaglifosina o empaglifosina y se le hace un control de ecocardiografía después de 4 semanas y se ve que hay una mejora en la fracción de eyección, ¿no? No será una gran mejoría, pues no va a llegar a un 50%, pero mejorará de repente un 35% y luego conforme vaya usando el tratamiento va a ir mejoras lentas. Entonces el paciente también en lo que es su cuadro clínico se va a sentir mejorado y pues le damos una opción, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el paciente pues ya no mejora nada, no tiene una baja fracción de eyección, pese al tratamiento, pese a que no está controlada su hipertensión, su diabetes, le estamos dando con todo y no hay mejoría? ¿Qué le podemos ofrecer? Un trasplante cardíaco, ¿no? Lamentablemente el trasplante cardíaco no hay muchos donantes. ¿Por qué? Porque no es como el riñón, no es de cadáver a vivo, sino prácticamente es pues cuando una persona todavía está viva, ¿no? O sea, tiene que ser mucho más rápido que el riñón. No tenemos una buena cultura de donación todavía. Pero cuando es un paciente, por ejemplo, que no tiene otros órganos dañados, tiene buena función renal, tiene buen pulmón, buen hígado, es candidato a un trasplante cardíaco, ¿no? Entonces, esa es la última opción que le podemos ofrecer a nuestro paciente. En algunos casos, si el paciente, por ejemplo, tiene arritmias malignas como la fibrilación ventricular, se puede usar, o ya sea medicamentos. Si no responde a los medicamentos tipo amiodarona, se le puede usar un desfibrilador implantable, que es como un marcapaso que cuando capta la arritmia maligna lo descarga, ¿no? Lo desfibrila el aparato. Por ejemplo, eso, o se puede dar también terapia de resincronización si todavía el paciente está en ritmo sinusal. Otro tipo de tratamiento ya sería pues lo que es el trasplante cardíaco. ¿Ya, chicos? Entonces, eso con respecto a lo que es la falla cardíaca, hemos visto lo más importante. Como les digo, falla cardíaca es un tema muy extenso, incluso una parte de la cardiología se dedica a lo que es falla cardíaca. ¿Ya, chicos?
Eso como guía para que vean qué opciones le podemos dar al paciente para tratar